Bueno, seguimos, va. Parte número 1000 ya. Qué montón de videos. Bueno, yo creo que este va a ser el último. Vamos a ver cómo vamos. Pero si no es el último, van a ser, creo, 2 más. Bueno, nos quedamos, ¿verdad?, en que yo ya no quería seguir con los tratamientos, ¿verdad?, por el dolor que tenía de los huesos, que era en la fase número 2. O sea, la doctora a mí me dijo que eran 2 fases y cada fase era de 4 y yo recibí en total 8 tratamientos. La primera fase un medicamento, la segunda fase un medicamento diferente. Y pues bueno, gracias a Dios yo terminé esos 8 tratamientos completos, los que me habían dado por la voluntad de Dios. Eso fue solo el Señor con su ayuda, o sea, su misericordia ahí todo el tiempo, porque eso es demasiado, por eso la gente no termina, porque es muy fuerte, es mucho dolor, es terrible. Y pues yo encontré esto aquí, miren, Angelina me lo mencionó, pero aquí tengo anotado, porque así el Señor me dijo que apuntara lo que estaba pasando, y tal vez no lo hice a cabalidad como era, porque hubo un momento en el que yo ya no quería ni escribir, yo no quería hacer nada. Y aquí tengo anotado a todo lo que les estaba diciendo, pero vieron cosas importantes que yo no les dije. Por ejemplo, cuando me hicieron la incisión aquí, ¿dónde está? Aquí, para obtener el POR, un día antes de eso, mi mami oró por mí. Ya había estado orando por mí. Pero ese día ella me dijo, yo quiero orar por vos antes de que vayas mañana. Y había estado tratando de hacerlo, pero, o sea, ella ya estaba orando por mí, o sea, en privado, o sea, ella, pero poner la mano sobre mí todavía no lo había hecho. Y estaba buscando el día, la hora, pero el momento adecuado, pero no había un momento, porque los niños estaban despiertos, había siempre gente en la casa. Y entonces hubo una vez que solo estaba mi papá, y en ese tiempo David todavía estaba en la casa, y estaban los niños, Mauricio no estaba, pero la niña estaba dormida, que pues estaba más pequeña, que más molestaba, más cuidado tenía que tener. Entonces, cuando la niña en ese tiempo dormía, que seguro dormía más tarde, alrededor de las 12, 1. Pues la niña ese día durmió, o sea, yo la fui a acostar, ella estaba durmiendo, y Caleb fue al cuarto. Yo le contesto a la iglesia también. Fue al cuarto donde la niña estaba durmiendo, y yo la dejaba ir al cuarto de Cecia porque ella dormía con Cecia. Y cuando el niño entra, el niño grita en el cuarto donde la niña estaba durmiendo, y el niño estaba pequeño, pero el niño ya sabe y él entiende cuando uno le dice no haga bulla, que la niña está durmiendo. Él ya sabía, aunque estaba pequeño, él entendía eso. Y resulta que él va y grita y hace ¡ah! Y yo escucho que el niño grita, y lo escucho que está cerca del cuarto, y yo dije, ay, no va a despertar a la niña. Y la cosa es que cuando esta niña no duerme bien, ay Dios mío, que nadie la aguanta, va a llorar y que todo le molesta. Entonces yo bien enojada con Caleb, le digo, ¿para qué te fuiste a gritarle a la niña? Le digo, mira que está dormida, no sabes qué tienes que hacer tú. La niña está dormida. Y yo ya me sonaba al niño, pero no hice nada, solamente lo regañé.
la niña ahí estaba con su relajo, el llanto, porque el padre lo había despertado. Y bueno, como la niña no durmió bien en la hora de su siesta, entonces la niña se durmió como entre las 4 y 5 de la tarde. Entonces cuando la niña se duerme, mi mami dijo, es ahorita porque ya no había gente en la casa, ya la gente estaba en el cuarto. Entonces la niña se duerme entre 4 o 5, después de forma como a las 5. Y ya en la nochecita me dice, mami, quiero hablar por vos. Y digo, sí, mami, acostate ahí. Me dice. Con esto yo todavía no había recibido ningún tratamiento. Yo iba a ir el siguiente día a que me pusieran esto para empezar a recibir los tratamientos. Entonces mami me dijo, quiero orar por vos. Y le dije, sí, ma, acostate ahí. Me dijo, quítate la camisa. Bueno, entonces me quité la camisa, me acosté, el niño sí estaba despierto y nadie más estaba en la sala. Nadie estaba en la sala, solo el niño que estaba con nosotros. Entonces ese era el momento. Y después entendí yo que fue Dios que mandó al niño a visitarle a la niña para que la niña se durmiera a esa hora que tenía que dormirse, para que mi mami pudiera orar por mí. Uno no entiende las cosas a veces. Y a veces Dios le permite entender a uno con el tiempo. Y a veces no. Pero entonces, él estaba con nosotros y ya yo me acosté en el sillón gris, donde se dice que yo me tiraba ahí cuando llegaba de los tratamientos. En ese sillón donde grabó mi mami, donde grabó mi papi, y donde grabó Cecia con Carlos, en ese mismo mueble, oró mi mami por mí. En ese mismo, en esa misma, porque es como una L, ¿verdad? El mueble. En donde ellos están sentados, allí fue donde ella oró por mí. Y entonces mami empezó a orar. Y hubo un momento en lo que ella dijo, después de un ratito de estar orando, empezó a recitar la palabra, ¿verdad? La palabra dice, Señor, que nosotros oraríamos por los enfermos, y empezó a decir de todo de la Biblia. Y ya cuando empezó a decir ella, porque yo aquí tenía la bolita, pero ya la bola era grande porque yo había ido ya a la biopsia. Entonces cuando uno le pinchan ahí, la cosa se hincha, estaba grande. Entonces, y ya me dolía más todavía. Entonces ella allí donde estaba la pelota, allí puso sus manos y dijo, espíritu de enfermedad, dijo ella, con una autoridad. Y yo no sé cómo, yo brinqué de aquel mueble. El niño estaba cerca de mí o encima de mí. Y yo no sé cómo hice al niño a un lado, porque yo le pregunté a ella que cómo me levanté, porque yo no sé cómo me levanté. Pues ella dijo a mí que cubrió a todos, ¿verdad? Porque había gente ahí. Y allá en los cuartos, y Ceci andaba en Honduras. Y después al niño que estaba también ahí cerca de nosotros. Cuando ella dijo, espíritu de enfermedad, yo me levanté del mueble y ¡pah! Me tiré al suelo y me quedé con las manos así en el piso, de rodillas, como humillada, pues, así, doblada, y dijo, te ato y te echo fuera de este cuerpo. Y yo comencé a gritar. Y yo, era una fuerza que salía de mí que era increíble. O sea, no era yo, pues, era lo que había en mí. Y yo gritaba y hacía ¡ah! Y mis manos, yo las hacía así, y las volví a estirar y las hacía así, y era como si aruñaba el piso,
cuando hacía así, y la boca yo sentía que la había exagerado, o sea, yo sentía que la boca, hubo un momento donde yo sentí que los labios me empezaron a partir de tanto que abrí la boca. Sentí yo que me hicieron como cuando hace frío y te reís y sentís que se te partió el labio, al ratito te sentí la sangre. Así sentí yo y temblaba pues. Y dice mami que en ese momento a ella le entró temor porque la fuerza que miraba que yo hacía era demasiada pues. Y sí, era una fuerza que yo no la podía controlar. Yo temblaba de la fuerza que hacía y mis manos, los puños los hacía así de lo que yo sentía. Y cuando yo sentí que aquella cosa salió de mí, yo solo me recosté porque yo quedé sin fuerza, o sea, como desvanecida pues de aquello que había salido de mí, aquella fuerza que yo estaba haciendo. Yo solo me quedé así y la abracé y me le tiré encima y comencé a llorar y a dar un llanto, pero un llanto como de quien dice, ya sé que no voy a morir, ya sé que fui liberada. Y la abracé y la abracé y la abracé y lloramos juntas y me dijo, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo. Y yo agradecida con el Señor porque yo sabía y ella también sabía lo que había pasado en ese momento. Unos gritos que ustedes no tienen idea. Los que estaban ahí yo creo que se pusieron churros porque es que eran unos gritos que era bárbaro, pues. Y entonces yo, después de que ya lloramos y todo, nos levantamos, me fui al baño y me fui yo rápido a verme, ¿verdad? Los labios, si estaban rotos, porque yo sentí que mis labios se abrieron, se rompieron. No tenía nada en los labios, no se me habían roto, nada. Digo yo, gracias Señor, porque ya la obra tú la hiciste. Y ahora ustedes se preguntarán, pero si ya eso había pasado, ¿por qué pasaste por todos los tratamientos? Bueno, porque mi caso, yo tenía que pasar por esos tratamientos. Yo tenía que pasar por esos tratamientos. Era así, y Dios conmigo trabajó y cada medicamento que entró en mí, Dios iba trabajando conmigo, Dios iba trabajando conmigo. Y van a decir, ¿verdad? Que ¿cómo se puede sacar algo bueno de esto? Pues yo soy la respuesta a eso. Puedo decir que por la misericordia de Dios, después de todo eso, no soy en la sombra de lo que era antes. Mi búsqueda por el Señor es ahora intensa. Hay una hambre que yo le pido al Señor que nunca se me acabe. Y en un tiempo yo lloré al Señor diciéndole, Señor, yo no quiero eso que tú me estás mandando a hacer. O sea, mírenme a mí como yo estaba orando. Yo no quiero hacer eso que tú me estás mandando a hacer, Señor. O que en el futuro se va a cumplir. Yo no lo quiero hacer, Señor. Mira, mejor ponme a hacer otra cosa, Señor. Pero eso no, por favor, eso no quiero. Yo no quiero, Señor. Y yo le dije, Señor, es que no es porque querés, es porque así lo vas a hacer y punto. Entonces estoy preguntando si querés o no querés. Y ahora pregúntenme, ¿cómo es que oro yo? Señor, si esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer.
Solo te pido que me des sabiduría y que tu Espíritu Santo me respalde. Esa es mi oración ahora. Y, ¿verdad? Una vez hace unas oraciones que hay, ¿no? Pero Dios es misericordioso y me ha dado otra oportunidad y le digo al Señor, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer, Señor. Y cualquier cosa que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Como estas cosas que yo estoy haciendo, de mi parte nunca hubiera sucedido, pero se me fue dicho así. Así que por eso lo estoy haciendo, por obediencia. Yo lo único que quiero es obedecer, quedar bien con el Señor. Y pues también hay otra gente que al privado me ha escrito y me ha dicho que ha sido de mucha bendición para ellos y pues vale la pena, ¿verdad? Primero obedecer a Dios y que también esto sea de bendición para ustedes. Aquí yo, ¿verdad? Estuve apuntando de las cosas que me estaban pasando, la mayoría. Y pues quiero leer algunas cosas aquí. Bueno, luego de los tratamientos que yo pasé, que eran unos 8, pues ya la doctora alegre, yo soné la campana, lloré ese día, porque la primera, yo pensaba que no, o sea, cuando yo fui por primera vez a agarrar el tratamiento número 1, ¿cuándo era que voy a llegar hasta el 8? ¿Cuándo era que voy a llegar al 8? Y más que había tenido reacciones, 2 reacciones, eso atrasó el proceso, o sea, atrasó de que yo hubiese terminado antes, pero allí era donde yo tenía que terminar. El día que terminé, ese era el día que Dios tenía que yo terminar. Y entonces, luego de eso, pues yo estaba lista para la cirugía. Y ese ya fue en otro edificio diferente al donde recibía los tratamientos, no era en ese lugar, era en otro. Y eso fue mayo 23 del 2024. Era mi cita para la cirugía. Para esa cirugía, unos días antes, me habían hecho una incisión algo pequeña aquí, sí, para poner el maxi, el pedacito de metal para que el cirujano cortara alrededor de donde debía de cortar. Esa cita fue programada para esa fecha y un día antes yo estaba churro. Yo estaba churro porque esa gente, cuando a mí me pusieron ese pedacito de metal para que el cirujano cortara, me hicieron firmar donde decía que si a mí me pasaba algo, si tenía algo allí en ese momento, que si yo les daba la autorización de que me dieran toques, pues, o sea, en el corazón, que me resucitaran, esa fue la palabra que usaron ellos, para volver otra vez. Entonces cuando ellos pues, me dicen eso, yo los quedé viendo, pues, y les dije, pero ¿cómo? O sea, esperamos, me dice, que no pase nada, pero solo si ocurre la situación de que tengamos que usarlo, necesitamos un permiso, ¿no? Y es mejor que lo tengamos antes. Y yo lo agaché la cabeza y le dije, está bien, porque yo fui sola. O sea, Mauricio estaba afuera en la sala de espera y yo estaba dentro porque no podía entrar. Y pues firmé. Y ya le conté a mi mami y le dije, mami, que esta gente me dijo esto y esto. A mí me entró miedo por lo que me dijeron. Entonces mi mami un día antes de la cirugía también oró por mí. Y oró para que todo temor se fuera y sopló en mi oído derecho. Y aquel miedo, como que nada estaba pasando. El siguiente día yo estaba bien fresca
para la cita. Llegamos, estuvimos que esperar como una hora porque hubo un trauma, no sé qué le dijeron a eso, que era tuvieron un accidente unas personas y entonces llegaron de emergencia que lo operaran y entonces no teníamos problema con esperar, ¿verdad? Que era emergencia, pues que la atendieran a ellos. Pues, perdón, nos esperamos ahí y ya estábamos listos. Ya cuántas enfermeras y cuántos doctores me llegaron ahí, muchísimos, y ya me tenían aquí la cosita para meterme la anestesia. Y ya cuando estaba secando la hora para que me llevaran a la sala, qué bulla. Pues me pusieron la anestesia antes de salir del cuarto y solo salí de ese cuarto y empecé a ver yo un montón de luces como así, como que blinqueaban así y ya miraba como borroso pero no me dormí en el rato tampoco, sino que ya cuando llego a la sala me durmieron completamente. Me pusieron, porque cuando la incisión aquí, cuando me pusieron el POI, cuando me lo quitaron, sí me pusieron anestesia en todo el cuerpo y también en el área, pero no me dormí. Igual cuando tuve a los niños tampoco me dormí. Sí tenía sueño, pero alguien me dijo, no se duerme y no se va a volver a despertar. Y eso me dejó a mí, no me duermo y nunca me dormí. Pero en esta no podía yo. Me pusieron una cosa así. Y me dice la persona que me puso esa cosa, estaba lleno ahí. Me dice, va a respirar 5 veces, me dice, profundo. Ok, y empiezo. 1, 2. Sí, ahí me fui, no conté las 3 veces, ya estaba lista para que empezara. Entonces, bueno, ya cuando yo desperté, estuvieron casi 2 horas en esa cirugía. El cirujano estaba enviándole textos al mensaje. El cirujano estaba dejándole saber a alguien para que esa persona le mandara textos a Mauricio en qué paso iba de la cirugía. Y pues cuando ellos me están trasladando en una camilla, yo despierto, o sea, cuando ellos me llevan a la sala de observación, yo me despierto y la enfermera se asusta porque pues, esperaba que yo estuviera dormido un buen rato, ¿eh? Y me dice, ya se despertó, ¿eh? Y ya solo me sonreí yo y le digo, ¿cuánto tiempo se tardaron? Y me dice, casi 2 horas. Le digo, ¿qué? Y yo sentía que había pasado como unos 10 minutos, o sea. Y después me pregunta, ¿cómo se llama? Y me quedé en blanco. Todavía estaba como volviendo yo y... Rosy Álvarez. Ok. ¿Y qué día es hoy? Me quedé un rato pensando, tratando de caer. Me parece que le dije que era jueves ese día. Hoy es jueves, ya le dije la fecha. Ok, me dice, está bien, está bien. Entonces, ¿será que existe la posibilidad de que la gente no quede, no sé, empiece a hablar incoherencia o no sé? Entonces, bueno, este cirujano cortó aquí en una forma como arquito, como media luna, sacó la pelotita y me cortaron aquí debajo de la axila. Cortaron un ganglio, el ganglio centinela, le llaman a ese ganglio. La razón por la que cortaron el ganglio
que yo digo que no era necesario, porque si la bolita no tenía nada, el ganglio no tenía nada. Pero bueno, ellos dicen que lo hacen por seguridad, que no haya corrido del lugar. Entonces me sacaron el ganglio de aquí y lo enviaron, la pelotita junto con el ganglio la llevaron para el departamento de patología, la enviaron y los resultados regresaron que ni la bolita ni el ganglio estaban infectados de nada, que lo que habían sacado no tenía vida, como se decía en el video, estaba totalmente muerto. Pero esa noticia nosotros no la recibimos en ese mismo momento, ¿verdad? Sino que ya luego que regresé, como a la semana que regresé, a que él me revisara, él me dio esa noticia y me entregaron ahí como un regalito, unas cremitas. Y pues ese día para mí fue de los mejores, porque yo le digo a la gente que le he contado mi testimonio así personalmente, que cuando yo salí de ahí, es como que la cortina negra, el telón negro que yo les había dicho, que había caído y que yo no podía ver allá, se había quitado. Se había quitado y estaba yo tan feliz, tan alegre. Y pues yo ya sabía lo que Dios había hecho en mí, pero que los médicos lo confirmen también. Estaba yo alegre y Mauricio también estaba muy alegre. Él siempre me acompañó a todas esas citas y bueno, luego de esto llegamos a la casa y pues celebramos ahí con mi mami, con Cecia, lloramos las tres de que yo estaba bien. Y pues luego de la cirugía yo fui sometida a, no recuerdo cuántas sesiones, pero si no fueron 4 semanas, fueron 5 semanas de sesiones de radiación. De momento yo no era que ya terminando de los tratamientos ya me sentía, todavía yo estaba, que el cuerpo todavía estaba corriendo aquello por dentro, ¿verdad? Yo me cansaba muy rápido, yo no podía correr porque sentía que me ahogaba, no podía caminar cuestecitas porque me tenía que parar a medio camino. La radiación era diario, yo tenía que ir diario, de lunes a viernes, más que todo las citas las tenía en las tardes, yo las pedía en las tardes por los niños, ¿va? Y pues yo iba a sesiones de 15 minutos más o menos. Ellos me prepararon diciéndome de que esta área, ellos me marcaron con un marcador, marcaron todo aquí y pusieron unos como unos tapes, algo así, que los tenía que tener ahí para que la radiación fuera solamente en este lugar. ¿Qué da con la radiación? Yo sentía mucha fatiga con eso. Sentía como un poco como ardor en el estómago a veces. Sentía algo raro como en la garganta y era un cansancio diferente al de los tratamientos pasados, era muy diferente. Era como que me quemaba cuando me cansaba, era bien raro. Aparte de eso, o sea, solo eso me daba, pues. Según había muchos efectos más, pero a mí solo me dio eso, que era mucha fatiga, fácilmente. Y el área era como si te hubieras expuesto al sol y te quemó. Toda esta área a mí se me puso como quemada, como negra, pero no negra, pero sí quemada. Como cuando uno va a la playa y después empieza a desconchar, ¿verdad? Ellos me dijeron que eso se me iba a ver así, pero que por lo regular venía a ser al mismo color de la piel después, que
que así como caía la piel cuando uno se quemaba del sol, así también iba a empezar a caer, y así fue. Toda esta parte de aquí empezó a caer, después de que terminé empezó a caer, ¿verdad? Los pedacitos de piel quemado, y me dijeron que no tenía que exponerme al sol durante ese tiempo porque esta parte iba a estar demasiado sensible y podía quemarme fácilmente, o sea, no había protección ahí porque yo estaba recibiendo radiación ahí. Y entonces pues yo pasé por la radiación también por alrededor de 5 semanas, de lunes a viernes, diario, iba todos los días. Y ya luego de eso, ahora solamente estoy yendo, como les había comentado en un video en TikTok, cada 3 meses estoy yendo a que me revisen. Después de que ya tenga un cierto tiempo, de que a los 3 meses estoy bien, entonces lo van a extender a cada 6 meses. Y luego si a los 6 meses sigo bien, entonces lo van a extender a cada año. Esta doctora me dijo, yo a usted la voy a estar revisando mínimo 5 años, me dijo. Entonces, otra cosa que yo estoy recibiendo es